así. La función va a comenzar. Señor Marcelo, ¿no me reconoces? Soy yo. ¡Arriba el telón! Estás borracho otra vez. Radio Conjura Villera presenta. Cuando se comienza a hablar sobre cyberpunk, se escuchan palabras como distopía, megacorporaciones, hackers, vigilancia cibernética, inteligencia artificial, gobiernos despóticos, control. Y para entender este subgénero, debemos saber por qué se dice que es una especie de hijo bastardo de la Guerra Fría. En nuestra ya clásica irrupción en el agujero de gusano, nos iremos de patita de perro a dar un rol por los senderos del grafito neón, ver cómo surge y se desarrolla un subgénero que no solo nos da un agasajo visual y estético, sino que además derrama filosofía, crítica social y clarividencia post-apocalíptica. Y para comenzar, tenemos como invitado al doctor en cyberpunk, Alberto, ¿cómo estás? Pues aquí escuchando tu valiosa. Yo creo que tú eres el doctor. Yo soy un aficionado a la ciencia ficción y al cyberpunk. Te faltó añadir sexo, drogas, rock and roll. Pero sí, básicamente va por ahí. Es un género que básicamente nos remite a nuestro presente, pero que se remonta y tiene muchas cuestiones históricas y filosóficas muy interesantes que vamos a abordar en el episodio. Y pues iniciamos. Sí, Alberto, mira, a mí se me hizo muy interesante que lo queramos ver y tratemos de pensarlo desde el contexto histórico y un poco del filosófico, claro, sin hacer de lado toda la cultura pop que está alrededor, ¿no?, de este subgénero. ¿Te parece si nos introduces un poco en el contexto histórico? Claro, por favor, sí. Doctor. Mira, me voy a remitir, como en nuestros episodios, esta vez no a las cavernas. No a las cavernas, me voy a situar un poco antes. Digo, antes, un poco después. Sí, un poco antes me voy a ir a... Desde el origen mismo de la conciencia. Del planeta Tierra. No, me voy a ubicar en la época clásica con Aristóteles, porque creo que es valioso para desenmarañar todo esto. Él tenía un concepto de niveles de aprendizaje. Particularmente pues desarrolló esta idea en su libro de metafísica, sobre todo en los 3 primeros capítulos, sobre la tecne. Esta idea de la tecne es... Para Aristóteles la tecne iba muy relacionado al arte y a los oficios. Era básicamente pues nada que ver con lo que nosotros conocemos actualmente como tecnología. Era una cuestión donde la tecne era un evento social, una cuestión de maestro-alumno y una transmisión del conocimiento, lo que es la transmisión de los oficios. Y nacen también aquí el concepto que nosotros tenemos ahora de profesión. O sea, profesión me refiero a medicina, a matemáticas, y estaba muy vinculado a la poiesis, a la creación poética o a la creación artística, o a esta capacidad, que es a lo que se enfoca más en la actualidad, de poder crear de algo tangible, por ejemplo, de un trozo de madera, un mueble. Entonces la tecne para Aristóteles tenía muchas aristas y era un concepto mucho más rico que el actual que tenemos de técnica y de tecnología. Es que, bueno, yo la verdad desconozco de esto. Me hacía mucho alusión a la técnica, precisamente, de formar, ¿no? De tener la capacidad y la manera de desarrollar algo, de darle forma. Sí, y en esta cuestión siguiendo con la cuestión de la tecne, lo que plantea Aristóteles es que el ser humano se posiciona en el mundo queriendo aprender, y con esto se vuelve un ser social.
y se convierte en algo vital para el ser humano que está implicado en este acto del trabajo y del aprender. Y me quedo pensando en uno de nuestros episodios más antiguos, que es el de donde nació o acuñaste este término del precariado, porque fíjate, nada que ver con lo que plantea Aristóteles, que era la cuestión de que el trabajo, esta idea del trabajo tenía que ver con la belleza, y esta idea del maestro-alumno se transmitía, y era lo que hacía posible un conocimiento, pues ahora sí generacional, que no tiene que ver nada con lo que sucede en la actualidad. Y precisamente se me hace muy interesante, porque es algo humanista, y que sí pensaba en la utilidad, pero no como lo pensamos ahora. Y como esto, pues ya después vino el discurso del método con Descartes, y ya después viene la revolución industrial, y en la revolución industrial es completamente lo opuesto a lo que planteaba Aristóteles. Se vuelve el positivismo, donde la ciencia tiene que ser práctica, utilitaria, demostrable. No le quito mérito a esto, pero se desconecta con esta concepción clásica que planteaba Aristóteles. Y el positivismo ya no fue tan positivo. Fue positivismo tóxico. Positivismo tóxico. Pues limitó a la ciencia y a la tecnología. Después vamos a entrar más adelante a esta cuestión. Pero, ¿por qué, si empezamos a hablar del cyberpunk, por qué considero que es importante? Porque es importante, y ahorita nos vamos a adentrar más adelante en eso, cómo, pues esta cuestión de cómo vemos la tecnología. En el cyberpunk es una de las cuestiones medulares, y por eso lo saco a colación, porque me resultó muy interesante pensar cómo, como seres humanos y como sociedad, pensamos la tecnología. Claro, de este pensamiento clásico que mencionas a este salto a la industria, a la revolución industrial, donde empieza precisamente el temor a las máquinas, al desarrollo de la mercancía y todos estos temas que ya hemos tratado bastante. Tiene bastante sentido, engancha a la perfección. Y también, posterior a la revolución industrial, vemos ya también un miedo, ya no solo a las máquinas, por el desplazamiento del trabajo, sino por la Primera Guerra Mundial, que ya también en esta tecnología o este avance en herramientas de destrucción, donde literalmente aniquila la humanidad, la vida. Lo vemos en la Primera Guerra Mundial, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. No sé si quieres agregar algo más sobre el pensamiento. Si quieres, entremos a esta cuestión de okay. Porque es algo muy importante. Sí. Bueno, el positivismo, o esta manera de ver la ciencia y la tecnología a través del positivismo, que es todo convertirlo en utilitario, basado en un método donde deja poco espacio a la imaginación. Y no le quito mérito, creo que nos ha ayudado en parte a la humanidad en avanzar en muchas cosas. Conectando todo esto del siglo XIX, poco a poco la tecnología se empieza a aliar a dos cuestiones que también pues entran muy relacionadas con el cyberpunk, que son la tecnología al servicio de las corporaciones o de los grandes mecenas, y la tecnología aliada, que es a donde vamos ahorita, a la industria armamentística. Mira, la humanidad se cimbró y quedó atrapada en una expectativa de temor hacia la destrucción masiva del Homo sapiens después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la bomba atómica, digamos. Y estas son las razones en las cuales se desarrolla también la tecnología, la creación de armas, instrumentos y mecanismos de guerra. Siempre se ve cómo ganar una guerra, más no cómo evitarla. Ser el más poderoso e incluso transformarse en la policía del mundo, ¿no? La tecnología y la guerra nunca son democráticas, son de quien puede costearlas, de quienes pueden producirla. Y entonces este progreso del positivismo queda al servicio de quien primero pudo impregnarlo con sus intereses. No sé si estés de acuerdo, tal vez en una especie de analogía de la Guerra Fría, por ejemplo, en una de las novelas de Bruce Sterling, que se llama Sysmatrix, por si le suena el nombre. Hay un conflicto incluso de
de dos bandos que son los formistas y los mecanicistas, ¿no? Los mecanicistas. Y bueno, esto también es como una alusión a esta Guerra Fría, porque es justo en esta época donde también comienza la carrera armamentista y la carrera espacial entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es el bloque soviético y el estadounidense y el europeo. Sobre todo, obviamente, el de la Unión Soviética y los yanquis, ¿no? Y comienza a la par esta carrera armamentista que no hemos mencionado y la carrera espacial de la mano con la tecnología. Sí, mira, bajo esta idea que planteas, yo me remitiría más atrás de cómo está vinculado la guerra con la técnica, no con la técnica, sino cómo ha sido utilizada y cómo se ha puesto al servicio, pues como lo que tú planteas. O sea, es más fácil crear una guerra que evitarla. Uno de los libros más famosos es El arte de la guerra, de Sun Tzu, no sé si lo pronuncie bien, mi chino mandarín anda fallando, pero... El chip que te implantaron ya sí, no lo programaron muy bien. Es que me pusieron la AstraZeneca. Y lo que plantea es, en el libro viene un ejemplo muy, muy claro, que es el de la doble pinza, que sirvió a Aníbal Borsa en el año 216 a.C. a ganar varios conflictos bélicos. Entonces, cómo desde aquella época tener cierto conocimiento te servía para ganar guerras, y al ganar guerras ganas poder político, tierras, etcétera. Y también yo lo prometí, pero siempre caigo en la tentación de que no iba a remitirme a lugares tan lejanos, pero como también esto viene todavía de más atrás. Esto es un vaivén, o sea, digo, en el Pleistoceno. Nada más échale gasolina al DeLorean, por favor. Es que como que está en el corralón, pero dame chance. Okay. La guerra estaba presente en el Pleistoceno, y está la presencia en las piedras, como las tribus que utilizaban los minerales para hacer un arma de las piedras, y eso permitió en el Pleistoceno un avance, y como desde ahí hay un registro antropológico de que ha estado presente siempre la manipulación de tu contexto cercano o material para posicionarte, ganar ventaja y ganar guerras con tribus cercanas, y este registro del Pleistoceno nos permite evidenciar cómo el uso de las piedras y de los minerales tallados permitieron el desarrollo de la guerra. Suena siniestro, pero certero. Pero básicamente todo esto lo digo para demostrar que hay un registro incluso antropológico, y que no surge de la nada el hecho de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que ha habido en el transcurso de especie humana mucha violencia, y que nos hemos valido de muchas cosas. Obviamente también hay cosas positivas de nuestra especie, pero ha habido muchas cosas que son francamente repudiables. Sí, bueno, regresamos. Muy bien, entonces, para volver a la sustancia, hacemos rapidísimo un repaso. La tecnología nos trajo, como mencionabas hace ratito, después del positivismo y la revolución industrial, vienen estos avances también, como la electricidad y otras invenciones, y la humanidad se asombra, queda maravillada, y empieza a surgir también en las artes, como la literatura, sobre todo, bastantes obras donde se plasma este asombro por la misma tecnología. Sí, empieza a haber un encantamiento, porque la gente comienza a... Imagínate, o sea, nosotros no concebimos nuestro mundo sin la luz eléctrica. Wi-Fi. Y sin la luz eléctrica. O sea, sin luz eléctrica no hay Wi-Fi. Se te va la electricidad y caes en pánico, ¿no? Incluso muchas generaciones nuevas. ¿A poco sin luz no hay Wi-Fi? No hay internet, ¿no? Entonces, pero imagínate vivir toda tu historia en penumbra,
y de repente la luz eléctrica. Entonces la ciencia empieza a generar todas estas expectativas de maravilla y de asombro. Y todo esto pues deviene porque la literatura se conecta con su contexto histórico y hay un entusiasmo, y de ahí surge la ciencia ficción, que hay muchos que dicen que en la traducción al inglés es al revés, o sea, la ficción de la ciencia es como que ficcionar a través de la ciencia, o sea, que la ficción te sirva para generar historias o relatos en torno a la ciencia y generar historias para este asombro o para sí, o sea, porque imagínate, o sea, ver por primera vez la luz eléctrica fue, yo creo que un shock para mucha gente. Sí. De aquí también viene acompañada después del temor, como ya lo comenté, con la Primera Guerra Mundial. Porque me mencionas, ¿no? O sea, se dan estos primeros inventos, como por ejemplo los aviones de guerra. Tal cual se crearon, se inventaron para este fin. Entonces se volvieron, perdón por la metáfora, pájaros asesinos. Sí, imagínate también, así como surge el asombro al ver la luz eléctrica por primera vez y haber estado siempre en penumbras, el asombro también ver de repente algo sobrevolando sobre tu cabeza y que aparte te está dejando caer misiles, o sea, es pavoroso. Incluso sí. Yo nunca lo he vivido, pero ni quisiera vivirlo, pero sí sería una experiencia de alto impacto. Claro. O sea, además del impacto, ¿no? Sí, literal. Y también surgen las metralletas y surgen demás armas en la Primera Guerra Mundial. Sí, siempre se menciona más la Segunda Guerra Mundial, no por la manera en que se repartió el pastel, pero sin duda la Primera Guerra Mundial, aparte de problemáticas geopolíticas y también intereses que había detrás de ella, sí fue en ese sentido bélico bastante horrible, ¿no? O sea, creo que hubo más muertos, si no me equivoco, o sea, lo que es la guerra de trincheras y por este asunto, ¿no? Y bueno, posteriormente ya... Y me acordé de una película de Chaplin donde, no sé si la topas. ¿Cuál? No recuerdo cómo se llama, pero se me hace muy cómica porque habla precisamente de la guerra de trincheras, donde se metían abajo y estaban los ejércitos frente a frente y morían. Porque es más impactante la Primera Guerra Mundial porque sí se hacían las matanzas más de frente a frente. Y lo que trajo la Segunda Guerra Mundial, adelantándome un poco, es como esta cuestión de que ya no se necesita tanto la batalla frente a frente, sino que ya al haber más aviones con mayor tecnología, y al haber tanques, y al haber buques, se fue como despersonalizando la guerra. Y entonces, sí, pues y ahorita ya vivimos en una época donde soldados americanos parece matar gente como un videojuego, ¿no? En la guerra de Irak reciente, o etcétera. Sí, con los misiles dirigidos y los drones, ¿no? O sea, que mucha gente no lo sabe y piensa que tu celular y todas esas nuevas tecnologías se crearon para hacerte la vida más fácil, cuando desconocen que mucha de esta tecnología o de estas ideas, al igual que incluso muchas de Da Vinci, surgieron precisamente fueron concebidas principalmente como herramientas para la guerra. Sí, y yo creo que el antecedente, bueno, regresándome un poco, el antecedente más potente de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que por eso es más recordada, es por la bomba atómica. Porque ese fue, o sea, todas lo recuerdas y causa impacto ver los videos viejos de cómo cayó la bomba sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y ver el hongo atómico es un impacto tremendo de que una ciudad sea borrada de un solo bombazo. O sea, y en la psique humana pues causó mucho impacto. Yo creo que incluso ya en la memoria selectiva fue tanto el trauma en la humanidad que no sé si no se alcanza ya a percibir la magnitud realmente de lo que fue el desatar esas dos bombas. De hecho, ahí vienen muchos planes para regular, ¿no? El uso de estas armas y surge por lo tanto la Guerra Fría con este miedo, ¿no? Y esta expectativa de no tocarse con este armamento, pero también fue algo sumamente impactante de este avance tecnológico. Sí, surge la bomba atómica surge con el proyecto Manhattan. Alemania también ya traía el desarrollo de una bomba nuclear. Eso la versión oficial no nos lo dice, pero Alemania ya tenía a sus científicos trabajando en ello.
En el 36 empieza a haber exiliados judíos y muchos de estos exiliados, entre ellos está Albert Einstein, pues empezaron a hacer labores de espionaje y a informar a Estados Unidos de lo que estaba haciendo Alemania, y ellos empezaron y se les adelantaron. Y el proyecto Manhattan es que gran parte del avance de la bomba nuclear fue hecha por alemanes que filtraron mucha información y se les adelantaron literalmente. Y este proyecto Manhattan curiosamente fue apoyado no solo fue por Estados Unidos, por Canadá, Inglaterra. De hecho, muchos dicen que todos estos países sajones siguen estando muy unidos. Lo que es Canadá, no te refieres a la OTAN, ¿verdad? Australia. Y la OTAN es como una provincia de estos países sajones, ¿no? Y y hay un antecedente también, eso igual lo abordamos más adelante porque es mucho después, lo de las armas biológicas, que ya han sido utilizadas también. Mucho más adelante, Saddam Hussein... ¿Qué estás queriendo decir, Alberto? Saddam Hussein utilizó las armas biológicas contra los kurdos. Guerras no epidemias, sino armas biológicas diseñadas para que la gente tuviera enfermedades, que es otro tipo de pues no sé si llamarle avance, ¿no? Pero porque es desagradable, pero sí existió. Pero ¿qué te parece si iniciamos con lo de la Guerra Fría, que es el núcleo y es como el abuelito del cyberpunk? Claro. Aquí en la Guerra Fría viene esta carrera por desarrollar nueva tecnología armamentista. La carrera espacial también, porque al igual que con la bomba atómica, Estados Unidos, los rusos mandan el primer cohete al espacio, al primer hombre, y obviamente entra la carrera Estados Unidos. Entonces comienza este desarrollo tecnológico, y esto es parte que va a marcar demasiado, ¿no? El avance de la tecnología. Y en un contexto, volvemos a lo mismo siempre, del pensamiento, de la cultura, pues la literatura de la ciencia ficción que surgió, como me mencionabas, a principios en los años 20 es cuando ya se consolida, ¿no?, este género, y tiene un apogeo en los años 50, si no me equivoco. Entonces también estuvo demasiado impregnada de lo que acontecía, ¿no? Recordemos que siempre el hombre en el arte va a reflejar y a estampar lo que está aconteciendo en su mundo y en su mente. Sí. Y esto fue quedado ahí impregnado en la ciencia ficción. Sí, y sucede pues algo muy, por ejemplo, lo que comentabas tú acertadamente sobre el uso de la creación de internet y de los teléfonos celulares, como Estados Unidos a través de la Guerra Fría, como por decirlo de algún modo, el prototipo del internet, que se conoce como el ARPANET, es un proyecto de Estados Unidos para comunicarse y cifrar y no ser descubiertos por la Unión Soviética. Y como esto, el actual internet o ARPANET, surgido de manera clandestina en 50s, poco a poco se fue filtrando y fue pasando a los científicos de avanzada para que generara nueva tecnología en los 60s, y después pasó a los académicos en los 70s. Empezaron a generar códigos más difíciles de descifrar porque creció la red, hasta que llegó en los años 80s, año muy simbólico porque década que nace el cyberpunk, donde las grandes corporaciones absorben esto y se suman a esta ARPANET, que ya después se llamó Internet, y a finales de los 80 se vuelve comercial. Entonces es como un ciclo de la historia del Internet, donde empieza como un proyecto de la industria armamentística, después pasa al mundo de los científicos para siga el avance, después pasa a la academia, y después pasa a las corporaciones, y después pasa a la gran masa. Dentro de todo eso, tú en un momento atrás me comentaste ahí unas ideas sobre Heidegger que tienes ahí. Sí. En contexto con esto, no sé si... Sí, Heidegger escribe un libro que es altamente revelador, y lo escribe en un año muy importante, en un año de posguerra, lo escribe en el 54, que se llama La pregunta sobre la tecnología, o qué significa pensar. Y aquí Heidegger plantea con algo muy polémico
Él dice que la ciencia no piensa en un sentido filosófico. Y habla de dos tipos de pensamiento: el pensar calculante, que es necesario, y sin este pensamiento no se puede pensar la historia de la sociedad o la historia de la humanidad. Pero también él dice que la ciencia no sabe pensar o no piensa porque no tiene un pensamiento meditativo. Básicamente el pensamiento meditativo es el que te ayuda a reflexionar sobre el por qué haces las cosas y generar una reflexión filosófica y plantear sentido a tus acciones. Y entonces, en este sentido, él dice que los físicos pues explican, pero no se cuestionan qué es la física. Y en ese sentido Heidegger dice que la ciencia no piensa y que eso la vuelve peligrosa. El peligro para el hombre entonces no es la técnica, sino la esencia de la técnica. ¿Para qué estás haciendo el avance tecnológico? Y esto embona perfectamente con lo que estamos diciendo de la primera y segunda. El hombre mismo no piensa. Pues básicamente no. No, o sea, pues la esencia de la técnica o de la técnica pues es el ser, ¿no? Ahora sí que del ser, ¿no? Hablando de Heidegger. No, y su obra cumbre es el tiempo. Exacto, entonces es el ser quien está ejerciendo, si es que hay un ser, ¿no? Por lo tanto, no piensa. Y lo vemos, o sea, la única finalidad, reitero, es el poder, ¿no? La destrucción hasta ahorita, y como nosotros lo que vemos inocentemente en nuestra tecnología como medio de comunicación, pues surgió a base de eso, ¿no? De una competencia por ver quién tenía las mejores herramientas para ser la ciberpolicía del mundo. Sí, y fíjate que, de hecho esto te lo había dicho fuera de cuadro, de que Heidegger es para muchos considerado el filósofo más importante del siglo XX, para muchos por la cuestión ética o moral. En una época, una parte de su vida, hablando de la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy ligado al nazismo, se lo cobraron caro. De hecho, otra cosa que también Heidegger pues no se caracterizó, entregó a Hannah Arendt, otra filósofa muy importante, y la entregó a los nazis. Hizo cosas deplorables, o sea, como hombre pues era un asco, pero como filósofo era un auténtico escáner con un pensamiento poderosísimo. Pero regresando a sus ideas, él decía que no toda la actividad encomendada a pensar piensa. Y esto quiere decir que muchas veces realmente no hay una reflexión filosófica, que si tenemos podescuchas filósofos lo saben. O sea, realmente la filosofía, de hecho hay una filosofía de la ciencia. El pensamiento filosófico básicamente te ayuda a entender la raíz de la problemática y cómo la importancia, y que ahora las están tratando de matar, ¿no? La reflexión filosófica. Pero regresando a nuestro tema, este libro de Heidegger surge a partir de la energía nuclear y de todas las implicaciones que tiene la energía nuclear, y él hace estos planteamientos en este libro, qué significa pensar, donde cuestiona a la técnica y a la tecnología, y cómo está más presente que nunca nuestro querido Heidegger. Muy bien, queridísimo Alberto. ¿Te parece si vamos ahora también en esta similitud con la ciencia ficción, y hablando de literatura, que me comentas? Entonces este libro salió en el 54, muy ad hoc con la ciencia ficción, precisamente. Están ahí, hay un paralelismo. Y bueno, es innegable que la ciencia ficción es el género del cual más bebe el cyberpunk. No sé, comparte rasgos con su ambiente tecnológico, científico y social. Básicamente aquí están sentadas las bases de estos futuros con regímenes totalitarios, ¿no? Hablando de las guerras y todo esto, consolidados precisamente en el poder tecnológico, control de cada suceso, con el control de la sociedad, y por el cual el individuo tiene que abandonar su esencia, muchas veces por el bien, ¿no? del status quo, muy al estilo de otras obras como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell, donde ya se presentan estos escenarios con grandes avances tecnológicos y con una vida decadente para la gran mayoría, e incluso la implementación de drogas sintéticas para olvidar esta decadencia real, precisamente. Que de hecho hay muchas cuestiones sobre las drogas sintéticas, de cómo entra la CIA, porque yo creo que no te puedes explicar la Guerra Fría sin la KGB y la CIA, y cómo esta pugna de espionaje y contraespionaje, que no es lo mismo el espionaje que el contraespionaje. Pero lo que tú decías, y que
embona muy cierto. Yo lo expliqué ahorita con el internet y tú lo explicaste muy bien al decir cómo la Guerra Fría viene a mostrar cómo la guerra o todos los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad fueron hechos para espiar, hacer espionaje y hacer contraespionaje. O sea, nacen de la guerra. Entonces el cyberpunk, como vemos, toma de estas obras bastantes elementos. Otras de las características así muy singulares del cyberpunk, además del avance tecnológico, es la mezcla directa con el humano, no su interacción, sino ya su incorporación, incluso corporal. Y la bioética, ¿no? Creo que también ahí viene mucho. En Un Mundo Feliz se habla ya de una cuestión asexual, ya el poner al hombre que se puede crear ya sin sexo e incluso a través de pibetas, o sea, ya profetizando estos asuntos de la clonación, ¿no? Las drogas sintéticas como el soma, precisamente, donde se les da a la población este medicamento, este soma, esta droga, para mantenerlos apacibles. ¿Cuál crees que sería el soma actual de la sociedad? Hay muchísimos. Socialmente, incluso antes de la tecnología, pues, estaba el opio, la religión, el alcohol, el sexo, el espectáculo. El espectáculo, que como ya lo hemos mencionado. Actualmente, pues, a través de la tecnología, pues lo sabemos, ¿no? Del entretenimiento banal y fútil, fugaz. El consumo, muchas cosas, hay demasiados somas. Esto es lo bonito de la literatura, Alberto, a ti que te encanta la ciencia ficción, que las metáforas y las analogías abundan, ¿no? El simbolismo. Entonces estos elementos ya están en Un Mundo Feliz, en la clásica Orwell con 1984, con la tecnología, las pantallas, ¿no? De 1984, pues, ¿qué? Pero mira, dime. Ahora que dices eso de las pantallas, yo no lo sabía, pero me fui de espaldas cuando sobre George Orwell, que después vamos a tener un episodio muy especial sobre Orwell, creo que lo merece. No spoileo, pero ahí lo verán nuestros podescuchas. De cómo Orwell, ¿sabes? Fue periodista Orwell. Sí. Pero se involucró en la guerra civil. Y estuvo en el servicio de inteligencia inglés. No sé cuántos años. Y es muy revelador que alguien que trabajó en el servicio de inteligencia inglés... Filtra información. Pues de alguna manera... Otra característica del cyberpunk, los piratas cibernéticos. Pues de alguna manera los que trabajaron en los servicios de inteligencia y llegaron a filtrar información, pues son de alguna manera hackers. Están extrayendo información de algo, de una base de control y lo filtran para liberar información. El ejemplo más reciente y más evidente pues es Assange y es Snowden. Y de alguna manera, sin hacerlo tan literal, porque lo llevó a un trabajo literario, lo mismo hizo Orwell con 1984. Porque imagínate, si él tuvo acceso a todas las cuestiones o documentos del Servicio de Inteligencia Inglés, pues todo lo que no leyó o todo lo que no vio. Claro. Y saco esto de Orwell porque te revela cómo 1984, más o menos el surgimiento del cyberpunk, no tiene una fecha exacta del nacimiento del cyberpunk, pero nace en los 80. Pero oficialmente ya ves que nosotros nos dijimos a los canon, ¿no? Que dicta... Lo que diga San Google. Lo que diga San Google. Entonces, sí, como dices, es muy simbólico que es precisamente 1984. Que tengo entendido que le puso ese título, o sea, llevándolo a futuro, porque él precisamente lo redactó, lo terminó en 1948. Y lo único que hizo fue invertir el número. Bastante simbólico. Y bueno, para quienes lo esperaban, para quienes nos pedían a gritos, famosa época, famosa década, donde se implementaron estas políticas de mercado llamadas neoliberalismo. Gracias, Alberto. ¿Cómo creen que
que iba a quedar fuera de esta cápsula tan esperada. Pues sí, otra característica del cyberpunk. Los gobiernos dejan de tener poder. No se habla de gobiernos en el poder. ¿Quiénes son las cúpulas que gobiernan, quienes tienen toda la información? Son corporaciones, son compañías tecnológicas las que se encargan de ocupar los espacios vacíos que dejó el Estado. Cualquier coincidencia con la realidad, pues bueno, es eso, mera especulación. No, entonces, perdón, sí, dime. Y cómo los corporativos se fueron adueñando del gran complejo industrial militar. Incluso hubo presidentes como Kennedy y otros más que mencionaron que el gran peligro de la nación norteamericana, y a veces este discurso patriota, cómo el complejo industrial norteamericano estaba siendo absorbido por las grandes corporaciones y se estaban adueñando pues de lo que es el Pentágono. Y eso que cada vez es más evidente, la privatización de la industria militar. Y pues todo esto viene a inaugurarse con Reagan de una manera más, o sea, de hecho lo vimos cuando hicimos el review de la película de Ellos viven, nosotros morimos, cuando hablamos de cómo esta película fue influida por Reagan y las políticas de Reagan, porque eran políticas incluso de privatizar la policía y de privatizar los centros penitenciarios y privatizar toda la seguridad. Así es, de hecho la estética del cyber pues, está llena de la apropiación de la información, la tecnología y las grandes ciudades por estas cúpulas del poder. Me suena a mí la magia del poder. Baja. Y tal vez solo por estos miedos que están en las sociedades de control, tienen por la misma fragilidad humana. También se habla mucho el tema en esta búsqueda por fortalecer esas carencias. Se intenta dar una categoría distinta a la humanidad, y pues aquí entra un poco también con estos cyborgs o este complejo de biotecnología, el transhumanismo la transhumanización, el transhumanismo son partes también fundamentales de la estética del cyberpunk. Sí, entra mucho esta cuestión de... Yo le había puesto aquí una cuestión de que el cyberpunk se pregunta muchas cosas dentro de sus ejes temáticos. Y una de las cosas que se pregunta ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser dentro de un mundo que se empieza a ser mecánico? Entra la inteligencia artificial, entran los robots, entra el concepto de cibernético. No el luchador de la AAA. No el luchador de la AAA. Entra el concepto cibernético. ¿Cómo esto impacta o sea, vamos a suponer si yo, y el ejemplo más evidente es Robocop, que hay otros más. El Doctor Octopus. Es otro ejemplo. Sí, o sea, ¿qué me hace humano? ¿Hasta dónde dejo de ser humano, no? Y Robocop te lo plantea muy claro, ¿no? Cómo cuando recibe esta paliza espantosa, es una pérdida de su humanidad, y cómo resucita y entonces entra para el espectador. Robocop dejó de ser humano ya después de todas esas prótesis cibernéticas, o sigue siendo humano. Y de una manera obviamente no tan filosófica, pues el mismo autor nos plantea que Robocop es un intento por querer recuperar esa humanidad. Sí, de aquí está esta singularidad del cuestionarse qué nos hace realmente humanos, si nuestra corporalidad o la conciencia misma, que es lo que logra vivir en Robocop, en Murphy, es la conciencia, no la corporalidad. Muchos defensores del transhumanismo hablan sobre este avance como vencer la enfermedad, hacer prótesis, ¿no? Ayudar a ciertas carencias físicas con la ayuda de la tecnología, pero el cuestionamiento más allá de decir si te hace ser humano o un hombre, lo tangible, lo que es del cuerpo,
como dices, aquí se rescata bastante lo que es más bien la conciencia, que es la que sobrevive. Y hay muchas otras obras que hablan sobre esa conciencia. Y tiene un sentido, porque en esta búsqueda de qué es lo que nos hace humanos, por ejemplo, en una obra de tu gurú, y lo entiendo ahora mucho, de Philip K. Dick, o Philip K. Dick, es muy recurrente el tema de la memoria implantada, que también tiene que ver con muchas influencias como en Matrix, o en también una de sus obras que se llevó al cine precisamente ochentero, donde sale Arnold Schwarzenegger, donde él está frustrado, o no recuerdo muy bien, hace mucho tiempo que la vi, que se llama El Vengador del Futuro o algo así, y que le dice: no te preocupes, lo que necesitas son unas vacaciones, no tienes tiempo de ir de vacaciones, nosotros te vamos a implantar recuerdos, y esos recuerdos entonces es lo que van a ser tu identidad. Tiene bastante sentido entonces que una de las temáticas sea la conciencia y la memoria, porque la memoria y en estos recuerdos sí nos forman como identidad, tanto individual como colectiva. Y aquí entra el planteamiento que te comentaba, entra, y quizá pues, para muchos del auditorio mucha cuestión filosófica, porque eso es antropología filosófica. Hace rato cuando hablábamos de la Tecne y de Heidegger, pues hablábamos de filosofía de la ciencia, que es una de las ramas dentro de la filosofía, y ahorita estamos entrando a uno de los planteamientos filosóficos, que también es otra rama dentro de la filosofía, que es la antropología filosófica. La antropología filosófica lo que plantea es qué nos hace humanos y qué nos ha hecho humanos, y cómo como seres humanos y seres gregarios nos comportamos en colectivo. Y en este sentido lo que tú dices es cómo podemos pensarnos como seres humanos, y cómo puedo pensarme en colectivo, y cómo puedo pensar a la sociedad. Si de repente yo me quedo sin un brazo y me ponen un brazo robótico, ¿cómo eso afecta a mi psique o mi conciencia? Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo más. Parece que los dioses cibernéticos están confabulando contra aquí nosotros. Estamos en medio de una lluvia ácida. Haciendo alusión a la película de Blade Runner, vamos a hacer solo lágrimas bajo la lluvia. Lágrimas, parecen píxeles, lágrimas. Pues sí. Y esta lluvia ácida viene este torrencial de lluvia ácido viene a recordarnos cómo el cyberpunk, que nace alrededor de 1980, se vincula con el neoliberalismo, un neoliberalismo que se niega a morir, porque en su muerte estaría cifrada pues la muerte de todos estos grandes élites financieras, económicas y políticas. Y algo que leí hace poco que me impactó, cómo el liberalismo, que es el papá del neoliberalismo, venció ideológicamente al fascismo, venció económicamente al comunismo, y vino a instaurarse el hijito, que es el neoliberalismo, el cual se niega a morir. Y han pasado 1000 cosas, como esto último del bicho, como pasó reseteos financieros y todo eso, pero al final del día el neoliberalismo se niega a morir. Y todo esto lo digo porque todo esto se ve en la estética del cyberpunk, como estos hackers solitarios plantean una sociedad de alta tecnología con una sociedad miserable que vive en situaciones paupérrimas, y cómo esto genera distopías, genera conflictos, y el neoliberalismo, como un zombie, se niega a morir. Como Frankenstein, pero cyborg. Pero ¿no? cyborg. Se hace implantes de tecnología para subsistir, y como mencionábamos también con el asunto del humano, pues esta ideología es la que sobrevive, ¿no? Con otros implantes tecnológicos. Fuera del cuadro me mencionaste la serie de Black Mirror, donde también se ven bastante estas temáticas y tiene cierta apología al estilo cyberpunk, bastante recomendable. Pues sí, se niega a morir, y bueno, pues yo no sé, nada más para concluir,
Digo, la conciencia, que es parte fundamental, ¿no? Pero te ves como deprimido, César. Te veo como que, pues es que te dolió esto del neoliberalismo. Pues es que yo creo que debería de implantarme un chip ahí que me reprogramen, ¿no? Que me pongan. Recordé un episodio de Black Mirror, no recuerdo el título exacto del episodio, es muy bueno, que se llama, que están unos pedaleando, se llama las 150,000 sonrisas o algo así. Sí, que es como el puntaje con el que miden, ¿no? Y se me hizo un episodio aterrador, bueno, como muchos de Black Mirror, pero muy interesante esta cuestión de que se asemeja o refleja los likes en internet, que refleja toda esta cuestión de una sociedad donde quiere ser, como ser gregario, quiere ser aceptado, y cómo esta temática cyber, que incluso creo que ya fue absorbida por el mismo sistema neoliberal, esta capacidad metabólica que tiene como una especie de máquina que absorbe y que sabe utilizar esto, ¿no? Y también se volvería una metáfora de Matrix, ¿no? De Matrix 3, donde las máquinas absorben su alimento, son los seres humanos, son sus baterías. Se invierte esta cuestión donde los seres humanos somos como las baterías de estas inteligencias artificiales y de estos organismos inorgánicos. Pues sí, Alberto, así es. En esta mencionabas fuera de cuadro que es más común pensar ahora en estas distopías, en estos escenarios posapocalípticos, en la destrucción de la misma humanidad. Es más fácil pensar en esto, que como anteriormente ya lo habíamos mencionado, que en un episodio, que pensar en el fin del capitalismo, pensar en el fin del libre mercado, pensar en el final de estas ideas, estas ideologías del neoliberalismo. Bueno, no sé, ya nada más para de mi parte culminar, pues te quería compartir eso de... Creo que la conciencia siempre es lo que sigue cuestionando y analizando nuestra condición en este plano. Es en la memoria, como fue la temática del cyberpunk y mucha ciencia ficción, donde se viven los recuerdos de lo que somos, de lo que nos formó y muchas veces de lo que nos da identidad propia. Y esto me hace preguntar sobre el hiperrealismo, que también en algún momento me gustaría abarcar con más extensión. Y bueno, también le vamos a hacer ahí un episodio especial, ¿no? Y bueno, pues el futuro presente, el destino nos alcanzó, mi queridísimo Alberto. Ahora que nos damos una mejor idea de la filosofía y de la crítica que subyace en este subgénero, pues sería muy ingenuo no girar un poco la cabeza y hacer un ejercicio de observación para notar que ese futuro que se planteaba o se vislumbraba en estas obras literarias y de cultura pop, pues comienza a hacerse presente o ya está aquí. Y lo que realmente puede suceder o está sucediendo, pues no es que la inteligencia artificial supere a la humana, como muchos han planteado, sino que la inteligencia humana más bien ha perdido el anhelo de superarse a sí misma. Sí, y siguiendo esta cuestión que planteas, cómo el cyberpunk ya se convirtió en parte de la cosmovisión actual. Ya dejó de ser aquello de los años, muchas producciones de los 70s, 80s, situadas en el 2020, 2029, 2022, 2017, 2030, ya están instauradas en un presente que ya nos alcanzó y que planteaban pandemias, planteaban escasez de recursos, planteaban muchas cosas que de algún modo ya estamos viviendo, y cómo esta privatización de la vida social, esta fetichización de la tecnología, individuos tecnificados y limitados, encerrados en sí mismo, bajo un encierro, el hiperindividualismo, el superconsumo, cómo los individuos solo quieren vivir el presente y se rinden ante el culto de la tecnología. Pero también todo esto hace resurgir muchas cuestiones del pensamiento crítico, de la reflexión filosófica, y cómo también el cyberpunk tiene ese lado o esa vertiente de cuestionar una realidad que ya nos alcanzó, pero que también nos hace plantearnos qué es lo humano
que nos hace plantearnos el sistema económico corporativista que nos rige y cómo el cyberpunk como género que se ha incrustado en el cine, en la música y en la literatura nos hace plantearnos muchas cuestiones. Bueno, muy bien, Alberto. ¿Quieres agregar algo? No. Bueno, pues para esta marea de información, pues bueno, vivan los piratas cibernéticos. ¿Qué te parece? Entonces nos despedimos y vamos a salirnos del radar. Desconéctate de la Matrix. Y Heidegger es Robocop. Bueno, pues sí, a pensar. Corre y se queda.